Listo, señores, estamos de regreso en 10 con las cárceles más violentas del mundo. Ahora vamos a hablar de cárceles de Bogotá, de Santiago de Chile y también de otra mítica cárcel norteamericana, Alcatraz, que está también en la bahía de San Francisco y que se puede ver, cualquier visitante, cualquier turista la puede ver más o menos desde lejos. Está como a 1 kilómetro de distancia y se nota que es absolutamente inexpugnable. Es un lugar de visita para los turistas ahora. Vamos a verlo. Adelante. Puesto 6. Bogotá es una de las más hermosas capitales de Sudamérica, pero como todas ellas tiene un lunar urbano en la que se recluyen los hombres más peligrosos del país. La cárcel estatal de Bogotá, más conocida como La Modelo. Le dicen modelo porque aparentemente debió ser un modelo de reformatorio, pero fracasó absolutamente. No hay reforma posible que pueda darse en un lugar tan infrahumano. Toda la violencia de Colombia está resumida y latente allí entre los muros de esta prisión. En La Modelo, los simples criminales y extorsionadores se mezclan con miembros de organizaciones paramilitares, de la guerrilla y de diversos grupos violentistas colombianos. Dentro de la prisión, como pasa en todas las cárceles del mundo, los reclusos se separan en facciones homogéneas. La seguridad y severidad de los guardias tiene que ser extrema. Estos hombres están acostumbrados a matar y morir, así que la realidad y el peligro es cotidiano y terrible. 5.000 hombres se apiñan en un recinto diseñado inicialmente para albergar a 2.000 hombres. Según una investigación, hay un sector designado para los guerrilleros de izquierda, hallados culpables por terrorismo y secuestro. Y en otras zonas se encuentran los grupos paramilitares de extrema derecha surgidos para enfrentarse a los guerrilleros. En medio de ellos conviven los delincuentes de los cárteles de droga que sofocan Colombia desde hace décadas. Muchos son lugartenientes que trabajaron junto al extinto líder narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Las FARC y los paramilitares anti-FARC luchan dentro de La Modelo. Hay entrenamientos especiales realizados por reclusos miembros de la guerrilla colombiana. Acusados por rebelión, estos sicarios de las FARC se siguen preparando para continuar en libertad con su lucha subversiva en los frentes guerrilleros. El tráfico de armas es usual, saltando por encima de los códigos de seguridad del penal. Un recluso dice: La Modelo es una cárcel en la que Colombia manifiesta amar la cultura de la violencia. Dentro de todas las prisiones latinoamericanas, tan violentas como esta, ninguna posee esta particular característica de albergar a presos de violencia terrorista tanto de izquierda como de derecha. Esto hace que La Modelo de Bogotá sea una prisión al borde del colapso, donde los presos viven en medio de una montaña de dinamita a punto de estallar. Los bogotanos lo saben, pero la violencia surgida de la injusticia social latinoamericana no tiene cuándo terminar. Puesto 5. Santiago, la moderna capital de Chile, alberga en uno de sus barrios populares una prisión antigua y muy peligrosa donde se apiñan 2.000 presos, entre ellos muchos peruanos, la cárcel de San Miguel. Fue creada durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet en 1982, levantada en la popular comuna de San Miguel. Precisamente el grupo de rock Los Prisioneros de Chile tomó ese nombre de la prisión de San Miguel, precisamente el barrio donde nacieron y vivieron los hoy famosos músicos. El año 2010, la cárcel de San Miguel fue el epicentro de la tragedia cuando un incendio en el interior causó la muerte de 81 reclusos. Una rencilla de presos amotinados en la llamada Torre 5 desató la tragedia. Todo Chile clamó por la urgente reforma penitenciaria que finalmente no ocurrió. Porque San Miguel sigue siendo una cárcel infame. Los criminales más avesados se juntan con violadores, asaltabancos y simples cogoteros. Condenados al infierno de la supervivencia, San Miguel es el penal sinónimo de la cárcel de Lurigancho en el Perú, porque también este presidio tiene problemas de hacinamiento. Es una cárcel relativamente pequeña, diseñada solo para 700 reos, pero al albergar a más de 2.000 presidiarios, muchos de ellos aún no sentenciados, es obvio que haya colapsado.
Policías y gendarmes, supuestos custodios del orden, están complicados con hechos de violencia y extorsión en esta cárcel que no alcanza a ser de máxima seguridad, sino todo lo contrario, de máximo peligro. Bandas de delincuentes se enfrentan entre sí y algunos reportajes de la televisión chilena han logrado captar estos brotes de violencia que son cotidianos. Por otra parte, en el periodo comprendido entre junio y septiembre, hay un enemigo que termina por castigar a los reos: el hielo. Las temperaturas en Santiago bajan hasta 0 grados y los reclusos afrontan este clima helado que los carcome. La cárcel de San Miguel es otro de los peligrosos epicentros de la violencia contenida en Chile. Un lugar donde, dadas las condiciones infrahumanas en que se vive, golpea la dignidad de países en vía de desarrollo como la Nación del Sur. Mientras existan presidios como los de San Miguel, todo el avance económico como ocurre en el Perú será una máscara que esconde la dura realidad de la vida marginal de nuestros pueblos. Puesto 4. En este recuento de cárceles del mundo no podemos dejar de mencionar a la más histórica y famosa de los Estados Unidos, la cárcel de Alcatraz, que aún está ubicada en un islote en la zona central de la bahía de San Francisco, solo que abandonada. La prisión de Alcatraz como centro de reclusión tuvo vida corta, apenas 29 años, desde 1934 hasta 1963. Pero ese periodo fue suficiente para ser el epicentro de múltiples historias y leyendas, surgidas por la fama de sus presos célebres que pasaron por allí. El más conocido de ellos, quizás, fue el emperador de la mafia de Chicago, Al Capone. Capone pasó 4 dramáticos años y fue trasladado a otro penal cuando contrajo la sífilis en Alcatraz. Fue el caso más mencionado por los medios de los Estados Unidos, dada la celebridad del reo y el comentario general de que Capone seguía manejando los hilos del crimen desde su celda. Alcatraz fue escenario de muchas fugas que provocaron muertes en la mayoría de casos. Algunos reclusos que se evadieron de la prisión fallecieron ahogados y otros fueron fulminados a balazos en el exterior de los muros. Su disciplina férrea impartida por los guardias hizo suponer a algunos que era la prisión perfecta, pero no fue así. Los maltratos a la población penal eran permanentes, aunque ocultados a la opinión pública, pues en los años 40 y 50 aún no existían muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos. 3 presos, Morris y los hermanos Anglin, protagonizaron una espectacular fuga de Alcatraz en 1962, haciendo orificios por las antiguas paredes con cucharas de metal. El exitoso plan rindió frutos y lo espectacular de la evasión inspiró la película La fuga de Alcatraz, del director Don Siegel y con Clint Eastwood en el papel principal. Precisamente la fuga de 1962 aceleró el cierre de Alcatraz en 1963, pues no era lo inexpugnable que se pensaba. Luego ocurrió una invasión de indígenas nativos de Estados Unidos como los Sioux. Al final, el gobierno de Estados Unidos declaró a Alcatraz como una isla turística que sirve de protección para muchas especies marinas que viven allí. Antes, un presidio infame. Hoy, un santuario turístico. Alcatraz es sin duda la cárcel más mítica e histórica del mundo. Vamos a la publicidad y regresamos con Carandiru en Brasil, con un plus muy peruano y también con una cárcel en Ruanda donde se ha practicado, según algunos, canibalismo. No se mueva, esto es 10. Ya venimos.